Punto de Quiebre. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, querido público. Estamos otra vez acá en Punto de Quiebre, nuestro programa Full TV. En esta oportunidad nos acompaña nuestro querido invitado, Gustavo Rondón. Gracias por su participación. Lo vamos a tener, en esta sesión va a explicarnos un poquito acerca de su trayectoria, quién es, para los que no lo conocen también, aunque no creo. Y como siempre, acá en la mesa, en el otro panel, también nos acompaña y nos comparte su tiempo, Gonzalito. Un gusto. ¿Qué tal? Don Gustavo. Yo siempre que estoy con amigos cálidos, siempre digo, es un Gustavo. Es un Gustavo estar con Miguel, con Gonzalo y obviamente con Abraham, que está tras las cámaras. Así que estamos en Punto de Quiebre y obviamente con Full TV. Claro, por supuesto. Bueno, Gustavo, nos gustaría comenzar primeramente explicándole al público quién es usted. A ver, yo soy médico de profesión. Mi nombre completo es Gustavo Bernardo Rondón Fudinaga. Yo tengo la especialidad de medicina, la geriatría, que tiene que ver con los pacientes adultos mayores, de 60 para arriba, ¿no? Y en ese sentido, yo he trabajado en el Ministerio de Salud. Estoy solo de licencia porque ahora estoy como director ejecutivo del Hospital Geriátrico Municipal, que está allá en Cerro Colorado. Y también yo he tenido la ocasión de ser gerente regional de salud, o sea, de toda la región de Arequipa. Correcto. He sido congresista entre el año 2011 al 2016, ¿no? Y también estuve de presidente del comando COVID cuando las cosas estaban que se escaparon de la mano. Estaba como ministra Pilar Macetti. Y ella pues nos vino a solicitar que pudiéramos asumir ello y ahí estuvimos. Era un tiempo muy difícil, recordarán ustedes que había en promedio como 50 muertes diarias y felizmente que logramos con varias estrategias y esfuerzos bajar a 2 muertes, ¿no? Entonces de algún modo se pudo tener cierto impacto en ello y fundamentalmente evitar la muerte de muchas personas. Claro, entendemos. Bueno, y en este sentido, más o menos, ¿cómo usted ve la realidad en cuanto al tema de salud en la región de Arequipa actualmente? ¿Usted ve que vamos avanzando? ¿Estamos quizás trayendo a la mesa, quizás de alguna forma, avances esperados, proyección esperada? ¿Las cosas se están dando como se deberían haber dado? ¿Qué considera usted? ¿Que se están proyectando las cosas de manera eficaz, eficiente? No, definitivamente hay que ser sinceros, ¿no? Y eso se los digo inclusive a yo que he sido gerente, se lo digo a quienes ocupan el cargo nuestro ahora. Ahora, el problema de salud va mucho más allá. O sea, tiene problemas, por ejemplo, con la parte nacional, porque nosotros necesitamos una inyección mayor, ¿no? Muchos presidentes llegan con el discurso, sí, priorizamos educación, salud, pero esa priorización solo se da de palabra, o sea, no se da en cuestión económica. Entonces, ¿aproximadamente de cuánto viene a ser el porcentaje de presupuesto? A ver, nosotros más o menos manejamos ahorita entre el 3 al 4% del erario nacional. Debería llegar hasta un 6%, 6-7, ¿no? que puede tener algo más tranquilo. Pero eso no sería un poco contraproducente, porque mire, si básicamente consideramos que la salud es una actividad muy necesaria, esencial incluso, ¿no? Que llega a la categoría de ser un derecho. Yo soy abogado de profesión, pero también tengo estudios de economía. Y particularmente soy muy seguidor de escuelas de economía libertarias y liberales. Entendemos desde esta perspectiva de la economía de mercado que la acción estatal en base al presupuesto y asignación a dedo, porque eso es lo que es, asignar a dedo una parte del presupuesto para una actividad, lo único que genera es básicamente que cada vez se necesite más presupuesto. Es decir, no es posible que el gobierno, mediante la asignación de presupuesto, necesite cada vez menos presupuesto, que debería ser lo evidente. Porque si la salud es un problema que considerar, entonces, ¿por qué inevitablemente cada vez su presupuesto se hace mucho más grande, la necesidad de atender a salud mucho más grande? Y eso no tiene un fin. Entonces, ¿no sería un error, pues, asumir que necesitamos presupuesto? ¿Por qué no sería mejor, por ejemplo, literalmente, liberalizar la salud? Porque básicamente mientras esté en manos, ¿no?, de la autoridad política,
no responde a incentivos este sector de lo que serían cosas como propiedad privada, como cálculo económico, tampoco no responde de forma eficiente, digamos, eficiente económicamente ante el dinero. Porque una autoridad no es propietaria de los insumos, ni del trabajo, ni de los equipos, nada. En consecuencia, no hay un incentivo a mantenerlo. Y eso es lo que observamos en muchos nosocomios, por ejemplo, nosocomios abandonados. No hay forma de dotarle, como usted haga un negocio privado, completamente dotado, a tiempo, abastecido. Eso es básicamente el error. Entonces, si asumimos que hay falta de presupuesto, de aquí a 5 años vamos a seguir asumiendo que falta presupuesto. No, tal vez ahí sí es el enfoque probablemente desde una esfera, desde un ángulo, desde un punto de vista, de repente el economista inclusive, ¿no? Pero ten presente que la salud siempre va a crecer el presupuesto. ¿Por qué? Porque la población crece. Tendrías que decir la misma lógica de decir, bueno, es que si la población, como un ejemplo, el Honorio Delgado fue construido para 200.000 habitantes. Ahora en Arequipa tenemos 1,5 millón. Entonces, no me digas por un lado que hay ahí uno. Lo segundo es que también hay que reconocer, o sea, hay una falta de gerencia. O sea, vale decir, los recursos, los pocos que te da el Estado, o que te dé ya en cantidad más o menos sosegada para paliar las cosas, tampoco es bien administrado. O sea, no terminé mi aceleración anterior. O sea, si bien es cierto, tenemos que tener un presupuesto porque tiene que ir acorde con lo que la población va creciendo. O sea, eso es lógico. Claro. Lo segundo es que a ese presupuesto que te dan, no somos los más eficientes para manejarlo. Por ejemplo, yo en el hospital municipal recibí un presupuesto que no me alcanzaba para pagar sueldos, 700.000 soles. He terminado en el primer año de gestión con 17 millones y el segundo año de gestión 24 con 20 millones. Entonces yo me he probado a mí mismo que si tú manejas los costos puedes tener una población que inclusive ha crecido. Ahí sí te daría la razón. O sea, yo tuve 66.000 personas y ahora tengo 75.000. O sea, mi presupuesto no es deficitario, pero no es, llamémosles, la foto de todos, ¿no? Y entonces ahí hay el panorama no se replica. Ahí tenemos un problema muy profundo respecto del crecimiento de la población y el crecimiento de la atención de salud. Precisamente eso es vicioso, porque si el Estado se irroga, o mejor dicho, captura la posibilidad de brindar salud de forma monopolística, porque lo hace, o incluso con una gran participación de mercado en ofrecer el servicio, evidentemente ese es un desincentivo para que venga alguien en privado y diga, yo para qué voy a ofrecer servicios de salud si acá tengo este monstruo gigante que se come toda la demanda. Y justo en eso, como esas dos cosas van creciendo, más presupuesto, más financiación pública, entonces evidentemente va a atraer a más privados. Pero detrás de eso está otro problema. ¿Por qué la gente se tiene que seguir enfermando? ¿Por qué la gente tiende a necesitar más servicios de salud? O sea, la política, el tema entonces, sería que hay una política de prevención. ¿A eso te refieres? No le diría política, porque cuando decimos que hay política de prevención, asumimos que el Estado también tiene que encargarse de la salud de la gente antes de que se enferme. Y eso es falso. La salud es un asunto privado, es un asunto de cada persona. Depende del enfoque. Y si tenemos... Y si cada quien se cuida... Por ejemplo, Gonzalo, cuando tú me dices que no debe ser una responsabilidad del país, el COVID no nos ha probado. Y te lo voy a decir en qué sentido. Por ejemplo, ahorita se terceriza, o sea, no me digas tampoco que la salud es un monopolio del 50% Estado. de la oferta. Ahorita tú tienes clínicas, y muchas clínicas. Y es muy caro colocar una. Y ojo, y esas clínicas, probablemente si tú observas los costos, las tarifas, sería inalcanzable para una persona. Para un gran volumen. Eso es porque no hay competencia. Evidentemente, si uno solo vende pan en una cuadra, y digamos que solo existe un panadero en toda la ciudad, ¿cuánto va a costar el pan? Evidentemente va a costar mucho. Pero cuando ese panadero vea, en la salud funciona exactamente igual. Si ve este nosocomio de salud privado, que se presentan 10 más con él, 20 más con él, o que cualquiera pudiera hacerlo,
va a tener miedo de perder sus clientes y ante ello, ¿qué hace? Se regula la demanda y la Compite oferta mejor. con el precio. Eso es lo que ocurre con cualquier servicio, incluyendo la salud. Por eso decía en ese punto de que si aceptamos que el crecimiento del presupuesto tiene que ser más porque la población va creciendo, Eso es lógico. eso es lógico formal. Es Porque decir, tú me dirías que en todo caso Eso la es. población que ha crecido debería ir a un servicio privado. sí, y eso no es verdad. esa es la situación eficiente, pero nunca va a El llegar. detalle es el porque- costo de oportunidad que tienen ellos como para poder acceder a ese tipo de servicios. No tienes Privado. una gran masa no como va a que haber. pudiera acceder a sistemas, inclusive en Privado, una va. clínica competitiva, No va que a haber. aparezcan más clínicas, Es que ese la escenario- salud no va a llegar a estratos. El costo Es que, adquisitivo es que no va a es ser que elevado, ¿no? estamos hablando como si estuviéramos frente a una foto, y la sociedad no es que una foto, es una película entera, podría verificarlo así. Claro. Mientras se abre el mercado de la salud, la gente, se Se tiene que abrir mueve. el mercado para la gente. La gente tiene que surgir, no va a ser eternamente pobre dependiente del sistema público. La economía hace mover todo, no solamente ese sector. Si un sector es el único que se mueve y crece, eso significa que ese sector tiene privilegios. Y eso es lo que le pasa, por ejemplo, Vamos a los continuar. sectores que hemos visto. Vamos a continuar con la conversación, está bastante interesante. En el segundo bloque de Punto de Quiebre, por favor, sigan con nosotros. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Volvemos en el segundo bloque de Punto de Quiebre. Estamos acá de la mano de nuestro queridísimo amigo Gustavo Rondón. Bueno, él ha sido congresista por la región Arequipa en el periodo 2011-2016, quienes siguen continuando con nosotros en el anterior bloque, ha hecho su presentación. Del mismo modo tenemos acá a uno de los liberales libertarios más polémicos de Arequipa, Gonzalo, bastante radical, diría yo, acá, Sí, Gustavo. Ya creo que ya tuvo un poquito de introducción sobre, Sí. No, sobre encantado, más o menos además. las ideas. Pero para eso estamos acá. Este es un ambiente como para poder debatir, para poder conversar sobre ideas y posturas que de alguna forma puedan contribuir también al desarrollo de la ciudad de Arequipa. Y si más somos quienes de alguna forma ponemos un granito de arena, quizás con diferentes tipos de postura, podamos llegar en algún momento pues, a plantear soluciones realmente viables, que es lo que se quiere, es lo que se busca, ¿no? Correcto. Entonces, nada, ya para poder terminar el tema anterior, estábamos conversando sobre el nivel de eficiencia que tiene, en este caso, el Estado frente a la salud pública, ¿no? Cómo se ha venido desarrollando esto en la ciudad de Arequipa, qué impacto ha tenido, si realmente a la percepción de acá de Gustavo ha sido pues eficiente, eficaz o no. Y del mismo modo, hemos tenido también la apreciación por parte de Gonzalo. Pues no, entonces, para culminar con este tema, Gustavo. Sí, Miguel, o sea, sí, ver. Gonzalo. Ahora, el asunto es que, por eso, yo reconozco que el Estado no es eficiente en el manejo, lo reconozco, ¿no? Y lo he dicho en la participación anterior. O sea, nosotros tenemos pocos recursos y la idea es que tú esos pocos recursos los emplees bien. De la mejor forma. Porque, claro. ¿qué pasa? Más bien en eso sí puedo coincidir con Gonzalo, es que de nada vale que también me des más dinero si voy a seguir siendo ineficiente. Pero en lo que no coincido es obviamente en que si hay una directa proporcionalidad. Es más, pensar en el entretiempo. Imagínate tú un jubilado que solo gana de pensión 600, 2.000 soles. así es, y para abajo, inclusive algunos. Uy, bajan ¿Qué 200, te va a 300 alcanzar soles, es eso? poquísimo. Entonces tienes que tener el socorro. A lo que voy es que todo este sistema en el que sí se necesita un incremento, tienes que necesariamente crecer también en eficiencia. Por ejemplo, ahora justo conversaba con gente de la gerencia de salud. Tenemos paralizado, mira, todos los días oímos hablar de las colas en el Honorio Delgado. ¿Pero por qué tiene las colas en el Honorio Delgado? Acaba el MINSA, Porque ¿no? no tienes, sí, claro, Ujú. porque no tienes un cinturón de nivel 2, porque el Honorio es nivel 3, Nivel 3. para que ellos que aguanten la demanda, ¿no es cierto? O sea, que yo pueda ir a resolver mi problema de salud, no al hospital, pues, sino que yo debo resolverlo en un segundo nivel. El Sin mismo embargo, mira, hospital. la ineficiencia al máximo. Tienes un hospital en Cotahuasi que no funciona. En el cono norte, Maritza Campos, que ni siquiera está implementado. Tienes Camaná, tienes Caravelí, tienes Islay. Entonces, por ejemplo, allí, ¿qué hace falta en algunos de ellos? Para no criticar algunas otras cosas, ¿no es cierto? Un hospital, por ejemplo, en Alto Inclán, en Mollendo, justo me fueron a consultar, debería parar toda la demanda de Islay,
que se venga al Honorio Delgado o al Goyeneche. Eso detiene. Pero le de alguna falta, forma le tendrías que tener cirujano. Y no un cirujano, porque tendrías que tener uno de guardia, uno para la tarde, uno para la mañana. El cirujano no opera solo, tiene que tener su anestesiólogo de la mañana, de la tarde, y tiene que tener su instrumentista y su circulante. Entonces, mira, ya está, por eso te decía. De su quirófano. Correcto. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que tendrías que ponerle una inyección de economía. Pero si tú le pones inyección de economía y el director, no es cierto, no dispone bien, no hace bien los turnos, no administra bien, entonces de nada te ha valido que le pongas plata si realmente no va a Entonces, va mucho de la mano, ¿no? Y entonces, a todo nivel, por eso te decía, el nivel nacional tiene una responsabilidad, el nivel regional tiene otro. Mira, en la descentralización que dijiste, ya yo no me puedo hacer cargo de todo el país, pues en cada región. Entonces, en cada región tú tendrías que tener un presidente regional que te diga, muy bien, muchachos, sentémonos, vamos a ver cómo reactivamos, de dónde mueve un presupuesto de aquí. Exacto, ya nosotros mismos movemos todo el financiamiento. Y el nivel local, llamémosles, o el primer nivel, en el que está el alcalde, el director del hospital, como para que, porque no solo debería ser la salud, ¿no es cierto?, del ministerio. Los alcaldes tienen participación en lo preventivo, en lo promocional, etcétera, etcétera. Entonces, es una responsabilidad compartida. O sea, no podríamos irnos solo al lado del economicismo, sino de todo aquello que te dé eficacia, eficiencia y efectividad. Ya, yo le podría decir algo completamente sencillo. Lo que usted me acaba de describir es el problema eterno de la falta de cálculo económico. Bien, la teoría económica explica por qué el Estado no puede hacer eso. Y es de forma sencilla. No hay forma humana en la que una persona en un cargo pueda avisorar cuánto emplear de un recurso, por qué, cómo, dónde, a qué hora, si no tiene a los precios delante. Los precios son como faroles en la oscuridad, en la niebla, que nos guían hacia dónde debemos caminar. Por eso usted ve, es un indicador, es el único indicador humano que nos permite avisorar cuánto tengo que producir, cómo, dónde, cuándo y a quién coberturar. El Estado no puede utilizar los precios porque no tiene detrás ni a la propiedad privada, ni al dinero, ni al incentivo de ganancia y pérdida. Simplemente dispara, como dicen, con pólvora del rey, con dinero ajeno. Entonces, si lo que usted me acaba de escribir, hospitales con falta, que esto, y si encima de eso le damos recursos, los va a tirar. Y esa es la eterna historia. Estoy seguro que me va a dar la razón. Es una historia en la cual los recursos se han dilapidado por mucho tiempo. Y estoy seguro que lo ha vivido en su experiencia. Claro, no, pero por eso te digo, esa teoría que tú planteas tiene que venir desde el propio Ministerio de Salud, en este caso. Es que no puede. ¿Por qué no va a Porque poder? el Estado no puede internalizar propiedad privada. Ese es lo básico. Lo cuento lo sencillo. ¿Por qué fracasaba la Unión Soviética desde 1920 en adelante, que se formó? Porque no manejaban precios, literalmente. La política original de la Unión Soviética, usted sabe, es un control desde el Estado, ¿no? Es el regulador al máximo. Claro. Entonces, tuvieron la peor caída de la producción jamás datada en la historia de la humanidad, 1920-24. Pero eso ¿por qué ocurrió? Porque mataron los precios. Pero ya, volvamos a la realidad, ¿no? No, eso le pasa al Estado. No, mira, yo te puedo decir, yo te podría decir, solo un ejemplo simple. Por ejemplo, allá, como yo les he dicho, de esto que encontré, a cuánto hemos llegado. Y sí regulamos así. Por ejemplo, yo he hecho crecer medicina física y rehabilitación. Y he hecho que cada área, yo le doy un presupuesto de 10 y ellos me han hecho crecer a 30, área por área. Porque a veces también tendemos a que nos entusiasmamos. Ya, Miguel me está pidiendo dinero y le doy dinero. Pero después le he dado 10, pero resulta que una 5. ¿No? Pero eso se hace desde el Estado, se puede hacer en todo caso. O sea, sí se puede hacer, Gonzalo. No, es que tendrías que tener en el Estado gente que te trabaje así, que das cuenta. No los puedes encasillar. Es un tema claro. Este tema da para mira, para mí no son las teorías solamente, son las personas que pueden ejecutar. Una buena teoría tiene una buena práctica. Una mala teoría tiene una mala práctica. Y la del Estado es la mala teoría. Malísima teoría. Solo hay que cambiar esa teoría nada más. La conversación es entre ellos dos. No.
No. Muy buena, no, es cierto, es cierto. Es que son las Cierto, porque personas. dentro de todo, bueno, La sí, teoría. es bastante... No, son las personas. La teoría. Hay mucho que ver, tanto de un lado como por el otro, ¿no? Pero si bien es cierto, bueno, acá nos hemos dado cuenta, claro, de que el factor clave es tanto el sistema como quienes intervienen en la toma de decisiones. Eso es clave, eso nos queda más que claro. Ahora, con respecto a nuestro queridísimo alcalde, Víctor Hugo, miembro también Sí, de su partido, sí. salió en su momento. No, yo más bien fui Sí. invitado por el movimiento de Víctor Hugo, ¿no? Él mismo le hizo la invitación a usted. Sí, claro. ¿Qué tipo de imagen tenía en este caso nuestro alcalde, nuestro ausente alcalde, cuando le invitó, usted le hizo la invitación de poder participar? ¿Usted qué perspectiva tenía? Porque si bien es cierto, bueno, uno a veces tiene ese afinamiento, esa afinación política por el simple y llano hecho de que uno considera pues, que la persona es la idónea, ¿no? Para poder ejercer el cargo. No, yo, En ese por sentido, ejemplo, ¿cuál tengo que era su decirles, es algo así como perspectiva? ustedes tienen un prestigio, me invitan, ¿no?, al programa y yo vengo. Entonces, sí, yo lo considero a Víctor Hugo porque, para empezar, es un profesional, creo que tiene en cátedra en ambas universidades, ¿no? De lo que hemos conversado, coincidíamos en algunas situaciones importantes y creo que se necesitaba esa seriedad para manejar una ciudad como la de Arequipa. Entonces, hasta ahí tú tienes un concepto obviamente bueno y por el cual tú aceptas una invitación y también te motiva a que tú también puedas servir, ¿no? Ya yo no llegué a ser, por ejemplo, para postular al gobierno regional, porque inclusive fue una falla de sus personeros internos, pero bueno, pues... ¿Cómo lo viene haciendo hasta el momento nuestro alcalde? Yo soy un poco de calificar, y menos todavía si de algún modo hemos compartido ya como un ciudadano. Bueno, a nosotros ¿no? nos gustaría igual de todas formas que de alguna manera nos dé su perspectiva yo como siento ciudadano. que más bien, sí, es importante un líder, pero también es importante el equipo que te acompaña, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podríamos, y será en toda materia, ¿no? De cosas, o sea, tiene que haber también ya un liderazgo, pero que te acompañe la fuerza de un equipo, ¿no? De nada vale solo el entrenador si tu equipo no rinde, digamos, o son estrellas por individual, pero no se pasa la bola con el otro. Claro, entonces, yo creo que hay esa perspectiva. Bueno, ¿no? hemos podido ver, no solamente en varias entrevistas, de que gran parte de personas allegadas a la política que han sido parte del gobierno, que otras que han intentado, bueno, se han postulado, ¿no? Ya sea de manera exitosa o no, pues han visto una perspectiva que una equipa bastante desalentadora con esta gestión, ¿no? Más allá de las gestiones antiguas, que si bien es cierto para mí las últimas de los 15, 20 años que no han sido muy buenas, no han sido efectivas, pero específicamente esta ha sido pero una barbarie completa. Para empezar con el tema de las calles y la limpieza en Arequipa. 1. 2. El tema de los ambulantes. Están infestados. Todo el centro de Arequipa es literal, poco más me parece Julián, literal, ¿no? Llenecito de ambulantes, ya no hay control, no hay orden. Antes por lo menos Arequipa se veía un poco más limpia, un poquito más ordenada, ¿no? Había un poco más de control en ese sentido, pero no se ha venido ejecutando esto de la mejor manera. Ahora, hemos presenciado que el liderazgo, entre comillas, de nuestro queridísimo alcalde, pues está bastante cuestionado. Bastante cuestionado, no lo digo yo, lo percibe el ciudadano, el arequipeño, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir continuando hablando sobre este tema en el tercer bloque, se nos ha ido el tiempo así, estaba bastante interesante la charla anterior. Oh, sí, a mí me encantó. Así que, nada, sigan con nosotros aquí en Punto de Quiebre. Listo, ¿qué tal, señores? Continuamos acá en Punto de Quiebre, su podcast de análisis político. Si bien es cierto, bueno, continuamos acá con la presencia y el fraternal momento que estamos compartiendo acá con Gustavo Rondón y con Gonzalo. Si bien es cierto, seguimos con el tema del debate sobre, la participación, la gestión, la administración de nuestra ciudad a manos, pues, de nuestro queridísimo alcalde Víctor Hugo. Ahora, el detalle está en que estamos haciendo un análisis sobre más o menos cuál ha sido llamémosle su encuesta de eficiencia, ¿no? A ver qué dice el ciudadano, qué dice el arequipeño
si ha estado ejecutando realmente su trabajo como ha debido ser o no, y queríamos ver de alguna forma su perspectiva, su punto de vista, y de qué manera, ¿cuánto usted le pondría en nota? A ver, ya que no quiere calificar. No, sí, o sea, como les vuelvo a reiterar, yo no quiero. Más bien iba a lo que dejaste pendiente. ¿Qué es? Mira, tú decías, por ejemplo, está fallando el comercio ambulatorio. ¿Hay alguien para el comercio ambulatorio? ¿Está fallando alguien para el transporte? ¿Pero qué hacemos si Papa no pone orden? Correcto. O sea, si quieres ahí podemos un poquito, ¿no? Tal vez aseverar algo, pero la verdad de cosas es que es un líder y es un equipo, ¿no? Entonces tú tendrías, yo alguna vez soñaba, decía, si yo fuera el presidente, pondría de ministros a cada postulante a la presidencia. ¿Qué me ganaría? Primero que no hacer un gobierno solo de mi partido, sino pondría de cada partido. Entonces, si ya lo hace mal Gonzalo, que va por el partido X, pues está haciendo quedar bien o mal esa propuesta. Y el Y, que es Miguel, igual, ¿no? No habrá ni el Z. Entonces, de tal manera, y eso podría más bien decir y poner en el terreno a todos a que jueguen el partido, ¿no es cierto? Entonces, si tú pretendes algo, claro, porque yo digo, la idea es de que acá debemos ir por todos los medios, y creo que esa es la perspectiva de Gonzalo, tuya, Miguel, es que tenemos que reforzar mucho la eficacia, la eficiencia, la efectividad de las cosas. Y eso es lo que no está pasando en el país. O sea, la política probablemente se ha convertido en algo que llega a la gente, que te ayuda en campaña, y que después te dice y te demandan. Eso digo, esa es la falla. Claro, y entonces lo que tendríamos que tener ahora es gente que sea un crack en cada lugar de cosas. Zapatero su zapato. Algo así, ¿no es cierto? Listo. Claro, pero si bien es cierto, vamos a continuar. Mira, a mí me gustaría poder, justamente con lo que usted acaba de decir, Gustavo, poder avanzar al siguiente tema, que vendría a ser, por ejemplo, bueno, cuáles son sus aspiraciones políticas para este 2026. Y ahí, el análisis acá con Gonzalo. Usted está viendo que realmente, Arequipa está teniendo una deficiencia en cuanto a gestión, por supuesto que sí. El gobierno regional está fregado, sí. Bendito también, yo he tenido el placer de conocerlo a Roel Sánchez, y he compartido una mesa también con él, justamente en el tema de la pandemia también, porque presentó un proyecto para poder mitigar de alguna forma el contagio en plena pandemia con el vicerrector de investigación de la Católica, Máximo Rondón, y presentamos incluso estaba el doctor Chirinos ahí como jefe de la Dirección Regional de Salud, me acuerdo en ese entonces, cuando estaba pues también el gerente, bueno, estaba Yica en ese entonces como gobernador. Pero bueno, al margen de eso, estamos viendo de que Arequipa ahorita está sufriendo una pésima gestión. Usted, en cuanto a sus aspiraciones políticas, ¿qué futuro debe Arequipa? ¿Cómo usted podría de alguna forma, desde el gobierno regional, desde el curul del gobierno regional, desde el sillón del gobernador regional, qué haría usted por Arequipa? A ver, yo te diría que, por ejemplo, estamos mal hasta en el contexto nacional, ¿no? Terrible. Me interesaría ver ese proyecto del COVID que dijiste, encantado, porque a mí me apasionan las cosas de salud en ese sentido. Y sí, o sea, yo vuelvo a reiterar que creo que en todo caso a veces como se llega a un cargo muy importante por cuestiones de votación, ¿no? de afectos de la gente, de una buena campaña también de propaganda política, porque hay muchos de estos aspectos, ¿no? Claro. De identificación o no. Lo que sí yo recomendaría es que siempre se llegue para un cargo, pero donde la gente que tú pongas en los diferentes sitios sepa más que tú. Es que nada sirve ser más inteligente en la habitación, por supuesto. Claro, ¿no es cierto? O sea, que yo ponga, hace un rato has dicho algo inteligente desde siempre, que es zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, tú tienes que poner, pues, en una cartera de economía, pues, a Gonzalo, porque tiene la idea clara y perspectiva. Claro que tendría cuidado con eso de la salud, eso de la salud, que tiene que solo... No, yo sí estoy de acuerdo con la parte que sí tienes que votar de eficiencia. O sea, una persona que conoce un campo, esa persona sí va a tener eficacia, sí va a poder ser eficiente. Ahí tenemos un problema. Estamos usando el término eficiencia de forma equivocada. Y eso es una confusión que viene milenaria en ciencias, ¿no? Tenemos por un lado las ciencias formales, las físicas, naturales, y tenemos en otro las sociales, ¿ok? El término de eficiencia es un término de este lado. Es un término de ciencias físicas, por ejemplo. Eficiente es un motor a diésel
Que por tanto, A ver, pongámonos de acuerdo en todo caso. Yo tengo tres conceptos clarísimos: eficacia, eficiencia y efectividad. Si tú me lo defines los tres, primero, eficiencia. Hablamos La del tema. eficiencia es un concepto de las ciencias formales. Proviene de ahí. ¿Qué significa ser eficiente en ciencias formales? Consumir menos recursos y obtener un resultado. Correcto. Pero eso allí. Porque utilizamos un solo estándar para medir la eficiencia. No. Más combustible, más rendimiento. No, En cambio, yo te puedo decir tiempo, costo, sueldos, etc. Pero eso es en la producción de un motor, por ejemplo. O de una turbina. No, en una Vamos al institución. tema social. En una el tema institución, social, uno tiene como 1000 dimensiones más. Tiene personal, tiene tiempo, tiene costos. ¿Y cuál Por de eso todos utilizamos para generar una idea de eficiencia? Nos es completamente problemático. Mira, hasta la eficiencia la puedes para ir al mercado. A ver, eficacia es hacerlo bien. Eficiencia, hacerlo bien, pero a menor costo. El Estado no Y tiene la menores costos. y la efectividad El Estado es que todo eso funcione. funcione y logres El impacto. Estado, cuando hablamos Mira, del Estado, si yo voy al mercado, si yo voy al nunca mercado, lo logramos. soy eficaz si compro algo bueno, Pero ¿no es eso es cierto? usted, utilizando sus Pero recursos. igual. No, No, es que es el marido el que da a la mujer. O sea, no me digas, viene de un lado para En otro. materia social, por ejemplo. En materia social. En el tema del Estado, digamos. A ver, El Estado ¿cómo es muy podríamos distinto a la sociedad civil. Claro, no, Ese por es el punto. supuesto. Pero ¿cómo El podríamos Estado no medir? somos ¿Cómo todos. podríamos El Estado medir de solo es alguna el forma? gobierno. No. Sí. No. A ver, por ejemplo, Yo creo que si hacemos un análisis a las estarías personas. un poco justo dándoles la razón Es que- a los ineficientes que No, tenemos no, ahora en el no, no, Estado. no estoy dando la Pero razón, si yo no, pongo, no, por estoy ejemplo, reconociendo. a alguien que maneja muy bien esos términos, un ministro que maneje bien esos términos, oye, el Pero mire país usted- sería mire grandazo. usted el currículum Claro, pero más o de menos los a lo que- Ya, señores por eso que fue, estaban por ahí. eso, las personas. ¿Has visto el currículum? Pero por eso- Se puso caliente, ah, No me puedes decir que es el Estado, Son porque expertos. no El me Estado solo es el Ocho, gobierno, pero si nada el más. Estado, mira, y si un Estado lo hago manejar con un empresario, no sé pues con quién. Esas son las asociaciones público-privadas. Y tienen un costo fiscal que se va a Público-privado, lo público es Estado. O sea, por eso Lo no me público digas, porque contamina al tú privado. pretendes relacionar el Estado como que es algo cerrado, cuando yo Eso es digo, cerrado. lo que le falta al Estado es que ponga a la gente adecuada. Y es una gran empresa, Pero, y los- una empresa pero, grande. dígame Y usted, si la manejas muy bien, pero dígame usted, el país va a ser grande. Es que la gestión pública y la gestión privada no son iguales. Pertenecen a ámbitos distintos. Mi ámbito es No se público puede. y estoy haciéndolo de manera privada. ¿Cuál le Y me está funciona yendo mejor? resultados. ¿Cuál le funciona La mejor? fusión de los dos. Ya, Porque no me hacer puedo, eso ojo, privada. no puedo despegarme. No puede deslindarse. No pues, puedo por completo deslindarme, yo también, no podría claro. decir, mira, un accidentado a punto de morirse, Ujú. me va a ir a robar un montón de gasto. Si Yo pensamos no como podría decir, decir, claro, si yo pensara como como esa privada, no lo por atiendo, eso- no lo atiendo. pero por esa ¿Sabes qué? misma Mándaselo razón, al Honorio por Delgado. esa No misma podría razón, hacerlo. Por esa misma razón de que es necesaria la salud, algo indispensable. Por eso. No puede ser manos del Estado. Por esa misma razón. No, ¿cómo? Mira, Estado yo- es la producción no, yo te aseguro que ese privado se lo va a mandar al Honorio Delgado y se va a morir o se va a complicar. Porque, ojo, para el privado que ve todo frío, te va a decir, yo no. Ese es el privado que No, no compite. Es que ningún privado te va a curar una emergencia gratis. Uno que compite. No te va a curar un privado gratis. Pero el Estado no lo hace gratis, lo hace con plata del contribuyente que se la roba a la fuerza. Pero si lo empleas bien, No se vas a puede salvar emplear. vidas. 200,000 Si no lo muertos empleas en COVID. bien, no. 200,000 muertos registrados, faltan unos más. Pero El dime, Estado. si no Yo tiene creo que que haber tenemos inversión. una postura, yo creo que tenemos una postura clara sobre más o menos cuál es el nivel de Y yo espero eficiencia que del Miguel Estado. la hayas entendido, Bueno, ¿no? a ver, yo más o menos lo que puedo percibir es que si bien es cierto, el Estado no es bueno administrando, eso lo tenemos clarísima, el detalle está que los parámetros y los modelos para poder medir la eficiencia no va a ser los mismos jamás en una empresa privada para la empresa pública. Nunca. Uno. Dos, que medir la eficiencia de las personas, por ejemplo, en índice de productividad, el hecho de que tú trabajes 10 horas no significa que trabajes mejor. Claro. No. Claro, porque puedes Y estar hablamos viendo. Pero en el Estado hacen eso. Ese es un gran problema. Para que Entonces, te midan tu el eficiencia. detalle, Eso lo hacen o no. el detalle vendría a ser acá ver de alguna forma cuál sería la mejor forma, la mejor manera de poder desarrollar un indicador, ¿no? Que nos permita a nosotros sacar de manera más precisa y concisa información
de alguna forma eficiente, eficaz, que nos permita tomar mejores decisiones. En cuanto a la administración de los recursos. Entonces, hasta ahí bastante candente la conversación. Yo encantado, realmente se disfruta muchísimo este tipo de debates. Pasamos al cuarto y último bloque. Vamos a seguir. Sí, es un mundo. Así que nos es un mundo. Punto de quiebre. Bueno, amigos, continuamos acá con su programa Punto de Quiebre. Bueno, justamente acá en el corte estábamos conversando un poquito más, aclarando ciertos puntos. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema del podcast. Si bien es cierto, es, bueno, el viajecito que se le ha aprobado ahora recientemente, hace poco, en el Consejo Regional, ahí a nuestro queridísimo Roel Sánchez. A Sevilla, ¿no? A Sevilla, ¿no? Se va a Sevilla, eso estaba enterado, se va para Sevilla. Bueno, ahora por los medios. Lo han invitado a un foro de inversión local. Bueno, no tengo idea qué va a hacer este señor allá, no sé si va a vender el puerto de Corí o no, si va a traer inversiones. Las inversiones llegan solas. Eso es cierto, o sea, siempre nos venden el foro de pero que no traen inversiones. Eso es una mentira, es como decir que al mercader no le interesa vender. Si un mercader ve una oportunidad de ganancia, esa es la historia de la humanidad. Pero yo creo que va a enamorar, porque hay otros lugares donde puede invertir mejor su plata. Enamorar es que no va a servir de nada. Imagino que está yendo a promover. Eso no le va a servir de nada a ningún país, porque básicamente un mercader no va a ir, un comerciante, un empresario no va a ir a poner su plata donde uno le ponen regulaciones laborales excesivas y costosas. Y no es la seguridad del caso. Acá por ejemplo, un trabajador no cuesta su salario. Su salario es una bicoca. Lo que cuesta son los derechos laborales que tiene que pagar, que son un montón. Y es más, prolongados en el tiempo. Además de prestaciones, ¿no? Y lo peor de todo, el trabajador piensa que lo paga el empleador. Es lo más chistoso. El trabajador piensa que todos esos beneficios que recibe son a costa del trabajo del empleador. Es falso, de la plata del empleador. Eso lo de su sueldo, a costa de su sueldo, a costa de pagarle menos sueldo, mes a mes. Esperanzado en un futuro muy lejano en recibir una gran cantidad por CTS y otra cosa. Pero eso es el engaño político, literalmente. Y un político no puede traer inversión porque tiene que ser atractivo. Demasiada burocracia y demasiada regulación. Regulación, burocracia, incluso que algunos dicen, bueno, sí es necesaria la regulación y la burocracia. Hay una confusión ahí entre lo que es derecho y regulación, no es lo mismo. No es lo mismo. Y yo estoy empeñado en desmentir esa basura intelectual, ¿no? Y con alguna tesis doctoral que haré luego sobre la diferenciación entre derecho y regulación, que no es lo mismo. El derecho no es estatal. No es un invento del Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, no puede traer un político más inversión. ¿Qué considera usted que va a hacer Gustavo Roel en España? No, a ver, yo diría que más bien la política es de gestos importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un poco raro que las autoridades, aunque es humano, ¿no? Voy a salir de vacaciones. Pero ya salió. Ya salió. Pero a veces encargos que requieren mucho liderazgo, y de muchas decisiones, creo que sí es importante tener gestos de ese tipo. O sea, yo no debo salir, si es que por lo menos las cosas no están del todo bien, ¿no es cierto? En todo caso... Entonces hay que la política todo tiene un mensaje. Claro, entonces tú te sales y te cae coincidentemente de repente un foro, entonces tú te vienes de tus vacaciones y te empalmas con el viaje. Piña, como dirían los jóvenes, ¿no es cierto? Claro, entonces, y eso causa ya un impacto negativo en la gente. Claro, entonces, no sería lo mismo, imagínate, no hubiera salido de vacaciones y previo al viaje de repente te diga, voy a esto, por esto, ¿no? Y cuando regrese, digo, esto se trajo hecho, esto, ¿no? Porque esto pasa en todo aspecto de cosas. Y coligando un poco, por eso vuelvo a reiterar, claro, sí puedes ir a un foro y de repente tener contactos, por eso es que se hacen cosas y eventos, pero obviamente tú vas con una propuesta. O sea, tú vas con algo. Tienes una agenda, por supuesto, claro. Y entonces puedes tener un espacio mayendo. Hay evidencia de que han preparado algo a eso. Por eso, entonces, sí puede haber un espacio, ¿no? Lo que pasa es que acá te dicen, me voy a tal parte, pero yo te miro, tú me miras, oye, ¿y a qué va, no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Pero si tú se los explicas bien y dices, no, voy por esto, y por esto, y al regreso dices, he conseguido esto, y esto no lo he podido conseguir tampoco, ¿no? Porque de repente solo te han invitado. Entonces, yo creo que tiene que ir por eso todo coligado, una cosa con la otra, ¿no? Claro, son aspectos políticos, es la imagen que debe proyectar un político. Yo, por ejemplo, te diría, yo hice el proyecto de Corío.
miren, nos los ha ganado Chancay. Y a mí me da cosa, ¿no? Cólera. O sea, Corío debió haber estado acá. Teniendo las debió haber- condiciones geográficas mejor. Teníamos Pero una no batimetría de más de 28 metros. Chancay creo que llega a los 16, 14. O sea, 15, sí. es una locura. O sea, Corío, hasta si ustedes conocen la zona, yo he ido a la zona, es hasta con Es que ahí está todo la como que capacidad la de gestión, Dios ahí o está la la capacidad naturaleza de te lo hubiera puesto. Imagínate Corío, ¿no? Corío, petroquímica, Majes Iguas 2. Yo cuando tenía pensado, yo pensaba en el gobierno regional, ¿qué tenemos que dar a la gente? Trabajo. Mira, soy de salud, pero ¿qué le tengo que dar a la gente? ¿Dónde puede estar produciendo y llevando para la casa? Aunque sea medio sueldo y el marido otro medio sueldo, ya tienen algo mejor, ¿no es cierto? Tendrías Corío, petroquímica, Majes Iguas, podrías, y es estratégico porque nosotros alimentaríamos a Bolivia, a Paraguay, norte de Argentina, norte de Chile y obviamente al Brasil. Ahora último, con o sea, el tema podrías de... mover cuánto con eso. Yo había, ¿no? Tú eres economista, Gonzalo, ¿no? Abogado. Abogado. A un amigo economista le dije, calcúlame cuántos puestos de trabajo. Eso más de nomás 50.000. más, casi llegábamos a 70.000 directos y los que te generan, pues, por ejemplo, tú haces Majes Iguas 2, necesitas 200.000 personas que van a ir allá, necesitas un hospital. Y ese hospital seguramente que va a necesitar médicos, ¿no? Y va a necesitar transporte, y va a necesitar esto, y vamos a exportar, y vamos a necesitar pacas, no sé qué le llaman a eso. Donde Claro, o sea, se tenía una cadena productiva. Claro, por supuesto. ¿Sabes qué? Me calcularon entre 180 a 200.000. O sea, eso es lo que tenemos que pensar. No tenemos que estar pensando Yo diría, va, no va, yo diría, que mira que la derecha, que la como izquierda. son, por supuesto, no, pues, Claro, pues es una como son locura, ¿no? evidentemente Acá- proyectos muy necesarios, ¿no? Son proyectos de transporte, proyectos comerciales, proyectos de comercio internacional. Evidentemente, por ejemplo, a nivel de escuelas económicas, la Public Choice School, una escuela norteamericana que tiene un premio Nobel en 1984, el señor James Buchanan, él mencionaba por qué el gobierno, por qué los funcionarios, por qué el político tiene determinados incentivos para actuar, permitiendo o no permitiendo, influenciando o no influenciando. Precisamente uno, por imagen política; segundo, por obtener réditos políticos; tercero, relacionado al hecho de que le encanta burocratizar, le encanta crear más espacios sí. donde tenga acción. Así es. Entonces, o sea, la burocracia, por ejemplo, eso, Gonzalo, que no- tocas, no déjame existe hay un forma. cachito. La burocracia, por ejemplo, se creó para que hagas las cosas difíciles las hagas fáciles. Acá se entendió al revés. No, en todo o sea, las cosas difíciles o fáciles las complicas, pero demasiado, hasta demasiado. el extremo de abandonar, es que ¿no? eso tiene un problema de fondo. El problema de fondo es que la burocracia es una suplantación del orden natural. El orden natural es el orden de la sociedad. Eso es filosófico porque es Ah, la ya, discusión. ok. Entonces, esa suplantación es la que nos impide tener estos proyectos. Por eso te digo, por ejemplo, eso tendríamos que cambiar, ¿no es cierto? Arranquémosle al Estado la ¿Qué posibilidad de podríamos tener nosotros? puertos. Porque, por ejemplo, no es un hecho fuera de la historia. En la época de la Confederación Perú-Boliviana, habían puertos en las mismas zonas donde no los hay hoy en día. Y eran puertos, incluso, con mejor todavía, monopolizados. El monopolio de los puertos, sí. Monopolios en los Claro. puertos, Bueno, puertos de la yo- Confederación. La ley de puertos libres de General Santa Cruz. Yo te diría Eso- que al político no se le debe dar, en todo caso, la capacidad De decidir sobre asuntos o interferir en sobre ese asuntos caso, importantes. que lo decida la gente. ¿Y quién es la gente? El mercado. El mercado somos todos nosotros. El gobierno, el Estado son ellos. Entonces, Hay una gran evidentemente, brecha, una gran diferencia. a ellos no les importa que a nosotros nos vaya bien o mal, solo les importa quedarse ahí. Memoricen eso siempre. Pero no, por ejemplo, si hubiera un funcionario que tiene la visión que estamos discutiendo ahora, yo más bien pediría que hasta se quede, ¿no? Pero lo que pasa es que no hay eso. tenemos Y ejemplos. ojo, que inclusive la propia población a la que tú dices que es realmente llega al fondo es también la que se equivoca al elegir. O sea, tendría que elegir gente que responda a esas expectativas. Por supuesto. Es Entonces, cierto, o sea, yo creo que no- hay que crear, sino que yo elijo Justo probablemente en lo ese- que yo mismo estoy Y pensando. justo en eso ¿no? quería pedirle un tipo de consejo.
Por ejemplo, como falta alguien que llegue y enseñe, porque yo creo que esa es la mejor labor que podría haber un político. Demostrar, enseñar, educar a la gente, darle a entender de que hay otras opciones. Hay otras formas de hacer las cosas. Si yo me propongo hacer algo así a nivel congreso, ¿qué consejo me daría usted a nivel congresal, parlamentario? No, o sea, mira, los congresistas llegamos por el voto popular. Y obviamente parte, hablando de raíces, parte del voto popular. Decíamos, por ejemplo, allá los congresistas en el fondo solo son el reflejo del país. Solo son el reflejo del país. Reflejo de su gente. O sea, es el reflejo del país. Porque tú, ¿por qué llegas a una curula ahí? Porque hay una partecita en la población que piensa y actúa como tú, o que te valora. Entonces, ¿por qué llegan tantos congresistas que en vez de caminar derecho, caminan medio zigzag? Porque la población piensa una población que tiene cierto ahí, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que malogra todo. Ahora, ya llegas por el voto popular porque eres carismático, porque eres medio radical, porque eres ultra izquierdista, ultra derechista, ya llegas con alguna estrategia. Pero en todo caso, rodéate de asesores que no le moches el sueldo y que más bien sean técnicos en cada cosa, en hacer proyectos de ley. Mira, yo he sido uno de los congresistas que he tenido 108 proyectos de ley. 108 proyectos. Pero como investigaba Nadine y Ollanta Humala, las agendas famosas y todo lo demás, solo logré que me aprueben 18 proyectos. Entre ellos, por ejemplo, la alimentación saludable, esto de los octógonos que salen en las gaseosas por la comida chatarra, para bajar la diabetes, para bajar y no bajó nada. Que no ha bajado. Y lo segundo, pero es porque la población ha crecido. Es que también, dentro de todo, también el mercado es que quizás ese sea un tema de debate para otra vez. Por ejemplo, los drenajes fluviales, esto de Corillo que te digo y todo lo demás. O sea, lo que pasa es eso. O sea, tú tienes que tener gente, como decía, de los líderes que deben tener un equipo. Entonces, nos llevamos como lección. Antes de eso, parecería que, y esa es la conclusión que podría sacar, y siempre he pensado lo mismo del gobierno, para que la democracia representativa como tenemos funcione con un modelo de Estado semipresidencialista, ¿no? Parlamento, presidente, todo eso, literalmente todos tendríamos que ser liberales clásicos. No debería haber rojos, socialdemócratas, nada. Porque el liberal clásico es una persona, precisamente como le encantaría a usted, es un tipo que respeta el proyecto de vida del prójimo de forma irrestricta, que no se mete con el dinero de nadie, es un tipo correcto. Entonces todos tendríamos que ser eso para que funcione esto. En tres pero como no fundamentales, nada somos más. libertad, propiedad y vida, los tres derechos fundamentales. Si no somos eso, este sistema no tiene buen camino, no tiene una forma de funcionar. Seguimos trabajando lo mismo. ¿no? Porque como Ya, te decía, la producción me quiere matar, me quiere cruzar el la raíz de está ese diciendo ya se ¿quién nos acabó. pone? ¿Quién nos pone? No, pero está bueno, o sea, dentro de todo acá también se ha sentido bastante cómodos en el debate. Yo creo que se ha extendido de más el programa, así que ustedes lo van a disfrutar también acá en su programa Punto de Quiebre. Esperamos contar con tu participación en una próxima. Miguel, encantado, Gonzalo, sesión. encantado. Yo me voy encantadísimo. Tengo que volver a decir, Abraham, ha sido un gusto estar con ustedes. No, me encanta El porque mismo gusto. contribuye a aclarar conceptos, a precisar conceptos, a discutir conceptos, porque nadie de nosotros tiene la verdad absoluta. Otro ¿no? programa de porquería a nivel nacional. Que no hay. Somos un programa, síganos, por favor, compartan los videos en todas nuestras redes sociales, compártanlo con sus amigos, si quieren seguir escuchando temas de análisis político con invitados de nivel, como nuestro querido Gustavo. Gracias, Miguel. Compartan Gracias, este video, Gonzalo. promocionenlo y Gracias. nada, nos esperamos en la siguiente sesión, en el siguiente capítulo. Full TV. Oh.